Bien, buenas tardes a todos. Ya la doctora María lo ha dicho. Bienvenido una vez más al Seminario de Educación Matemática y hoy tenemos el gusto de presentarle al doctor Ricardo Abreu Blaya de la Universidad Autónoma de Guerrero en México. Doctor Ricardo, cuando quiera puede comenzar. Gracias, doctor Osvaldo. Bueno, gracias a todos por la presencia. Es un honor para mí estar en este seminario. El tema que les traigo hoy es como o sea, el título ya dice que es una pregunta sobre tal vez dos áreas de la actividad humana que se pueden considerar por muchos como antípodas, que es la poesía y las matemáticas. Y mi intención aquí es, de alguna manera, dejar esta pregunta abierta, pero transmitirles mi punto de vista al respecto. Creo que realmente no son tan antípodas, que están relacionadas y que de hecho se puede usar una para divulgar a la otra. En este caso, divulgar la matemática a través de la poesía tal vez pudiera ser una forma que no se ha explotado mucho. Entonces yo quisiera comenzar esta charla que lleva por título Poesía versus Matemática. Quisiera comenzarla con unas frases eh, asociadas a esta cuestión. ¿Qué pasa? Sí, ya. Primeramente, una frase de un premio Nobel de Física, Paul Dirac, que decía así: en ciencia uno intenta decir a la gente en una manera que todos lo puedan entender algo que nunca nadie supo antes. La poesía es exactamente lo contrario. O sea, en particular para Paul Dirac, un físico teórico de los más grandes que han pasado por la historia, pues tenía esa opinión, ¿no? Muy interesante, en la cual de alguna manera sitúa estas dos ramas del quehacer humano, un poco que una contraria de la otra, ¿no? Sin embargo, aquí tengo otra frase también de un conocido matemático inglés, bueno, que se conoce por sus resultados matemáticos y también por un famoso libro que se llama Apología del Matemático, uno de los divulgadores por excelencia de las matemáticas y defensores de, de la matemática y de la belleza dentro de las matemáticas. Decía: los patrones matemáticos como los del pintor o el poeta deben ser hermosos. Las ideas como los colores o las palabras deben encajar de manera armoniosa. La belleza es la primera prueba. No hay lugar permanente en el mundo para las matemáticas feas. Es decir, para Hardy, la belleza era la primera prueba en cualquier cuestión de las matemáticas. Y ya por último, pero en este caso David Hilbert, conocido dentro de las matemáticas y también dentro de la divulgación. Prácticamente David Hilbert trazó el desarrollo de las matemáticas del siglo XX en el famoso Congreso de 1900, con su famosa lista. Él decía así: una teoría matemática no debe considerarse completa hasta que la hayas dejado tan clara que puedas explicársela al primer hombre que encuentres en la calle. Es decir, que explicar una teoría matemática pues lleva una profundidad, no solamente explicarla, incluso, sobre todo, enseñarla. O sea, creo que en la enseñanza es muy importante tener un conocimiento cabal y profundo de lo que se está enseñando para poder llegar al estudiante. Y más aún, para Hilbert era necesario entenderla también, que se le pudiera explicar a una persona que pasara por la calle. Entonces yo quería, en esta breve charla y sin, por supuesto, querer decir que puedo explicar las matemáticas desde la poesía, pero intentar al menos acudir a la poesía y en particular a un tipo de poema bastante antiguo, que es el llamado soneto, en el cual hay una estructura cerrada, hermética, que significa que hay 14 versos en decasílabos con determinada eh, cadencia y con rima incluida, lo que hace que uno quiera expresar una idea y tiene que expresarla en ese marco. O sea, parece ser como un problema de optimización. Tienes una serie de restricciones, en este caso las restricciones son restricciones asociadas a los acentos, a las sílabas, a la rima. Entonces, en el marco de esas restricciones, pues uno quiere explicar algo o expresar algo. Entonces, el soneto creo que es un buen ejemplo de que hay una cercanía entre entre un problema matemático y
y la poesía. Yo quiero comenzar con un soneto. Quiero decirles, yo no soy poeta, es algo que estoy intentando en estos tiempos, hacer algo al respecto. Y bueno, pudiera ser que soy matemático, pero también en ese sentido creo que la matemática es tan grande que hasta decir que uno es matemático pues suena un poco rimbombante, ¿no? Pero bueno, intento hacer algo en matemática, eso sí lo he intentado toda la vida. Y en poesía pues comienzo ahora. Entonces voy a intentar ahora, a continuación, presentarles un soneto en el cual se describe una historia bien conocida y que puede servir para divulgarla entre los chicos y entre los tal vez no tan chicos. Y se sumen todos los números enteros desde el 1 hasta el 100. Bueno, disculpen, es que aquí no puedo ver, no sé cómo quitar no sé cómo quitar esto que es. Lo puede bajar, doctor. O sea, ¿Lo puedo bajar? y Ah, desplazarlo ya, para otro lugar, sí. ya, perfecto. No sé cómo. Bueno, ok, aquí. Dice, sumen todos los números enteros desde 0 hasta 100. Es una cuenta ridícula, un castigo que se inventa el maestro, es cuestión de bodegueros. Los chicos van sumando los primeros números y la suma se incrementa. Una voz dice, 5050. Se posan sobre el niño ojos severos. ¿De dónde lo sacaste? Nerviosismo. 1 más 100 se iguala a 101, 2 más 99 da lo mismo. ¿Cómo puedo llamarte, criatura? Nada intimida aquel inoportuno. Mi nombre es Carlos. Pauca sed matura. O sea, este es un soneto en el cual hay una rima consonante, siempre el soneto lleva una rima consonante. Y en este soneto, por supuesto, para toda persona que ha de alguna manera intimado en algún momento con las cuestiones matemáticas, va a saber que se trata de la historia de Gauss, ¿verdad? Cuando Gauss era un niño de apenas 8 años en una escuela, pues se le pidió por parte del maestro al grupo completo que sumaran los números del 1 al 100 o del 0 al 100. El 0 también es un número entero, lo que no contaba, o sea, pero igual es válido. Había que sumar los números del 1 al 100 y bueno, en menos de no sé qué tiempo, muy poco, ahí Gauss, que era un niño, le dijo al maestro que ya tenía el resultado hecho y bueno, la respuesta era 5050, ¿verdad? Entonces, en este soneto se recrea esa historia. Evidentemente, cuando se le pregunta su nombre, en ese tiempo, pues Gauss no era Gauss, era simplemente Carlos, era un niño, ¿verdad? Entonces, por eso su respuesta fue, mi nombre es Carlos. Ahora, este pauca set matura es una frase que caracteriza a Gauss, que voy a explicar un poquito más adelante. O sea, este es el soneto que expresa realmente esa historia, ¿verdad? Y aquí está la explicación de alguna manera, ¿no? No sé por qué. ¿No? O sea, esa es la pregunta, sumar los números del 1 al 100, ¿cuánto da eso? Evidentemente, en esa época y aún en estos tiempos, calcular eso a mano pues resulta un poquito engorroso, ¿verdad? Ya con una computadora tal vez no, pero sí a mano pues resulta complicado. Y bueno, la idea que tuvo Gauss y que es conocido por todos, esa forma ventajosa de sumar, ¿verdad? Sumar el primero con el último, el segundo con el penúltimo, ¿verdad? El tercero con el antepenúltimo. Y así fue sumando y todos esos números, toda esa suma dieron 101, ¿verdad? Y bueno, como es la mitad, 50 más 51, que es la última suma, significa que hay 50 veces 101 y multiplicarlo da 5050. Esto ya en estos tiempos se puede ver como algo simple, pero en esa época no, ¿no? Y Gauss era bien conocido por atacar a los problemas de manera no frontal, sino que se le iba por el lado, ¿no? Y lograba obtener estos resultados muy interesantes. Por supuesto, de ahí te viene bueno, este es Gauss aquí, que tampoco puedo verlo, deja ver si quito aquí esto. Eh, Ocultar vista propia, supongo que es aquí. No sé cómo se hace. Bueno, aquí. Ajá. Eh, este señor Gauss, que vivió del 30 de abril de 1777 hasta el 23 de febrero de 1855, ¿verdad? Ya cuando desde pequeño, pues ya mostraba estas habilidades excepcionales para los números, ¿no? Y su frase, que se hizo famosa en el tiempo, bueno, esta es la fórmula general ya para la suma, que es conocida por todos, ¿verdad? La suma hasta n es un medio de n más 1
por n, ¿verdad? Y bueno, la frase esta de pauca sed matura, pues es una frase que, por supuesto, en latín y significa pocas pero maduras o pocos pero maduros. Y esa fue una regla que mantuvo Gauss por el resto de su vida. Muchos resultados que Gauss tenía no los publicaba, porque consideraba que para publicarlos tenían que estar completamente maduros y a veces no los tenía así y no los publicaba. O sea, en estos tiempos Gauss no hubiera llegado muy lejos, porque ahora se sabe que se publica una cantidad de artículos increíble, ¿no? Pero en esos tiempos, pues, había más tiempo para hacer investigación sin mucha presión y además investigación mucho más profunda. Y esto llevó a Gauss, pues, a resultados impresionantes. Por supuesto, si con 8 años ya hizo esto, un poquito más adelante pues era de esperar que hiciera más cosas, y así fue, ¿no? Gauss tiene que ver con un resultado muy conocido que en un tiempo se llamó la conjetura de Gauss sobre los primos. O sea, los primos son los bloques fundamentales de la matemática, son los átomos de las matemáticas, ¿no? O de la aritmética. Y los números están en la esencia misma de todas las matemáticas, así que de alguna manera los primos son el cimiento de todo el edificio matemático. Los primos se conocían de, desde hace mucho tiempo, ¿no? Son los números primos. Aquí está una lista de primos, creo que es hasta 1000, ¿verdad? Lo importante de estos primos es que primeramente cualquier número entero se puede expresar como el producto de primos, y en ese sentido son los átomos, son como los elementos de la tabla, periódica, ¿no? de Mendeleev, pero en este caso de los números. Y lamentablemente, al contrario de lo que supuestamente pasa con la tabla periódica, la cantidad de primos no es finita, sino que es infinita, y eso lo demostró Euclides en su famoso libro Los Elementos. Esta demostración se considera uno de los puntos culminantes del pensamiento humano y del pensamiento matemático en particular, pues demostró que los primos son infinitos, cosa que no era simple, pues era enfrentarse precisamente a lo infinito. Lo que él lo hizo de manera inteligente y se enfrentó a lo infinito a través de lo finito, y bueno, logró con un argumento interesante demostrar que la cantidad de primos era infinita. Por mucho tiempo se buscaban fórmulas para expresar cualquier número primo. Eso es bien conocido, está recogido en la historia. Matemáticos del calibre de Euler, por ejemplo, Euler, pues buscaron fórmulas para encontrar a los primos, y sin embargo se consideraba un problema muy difícil, pues los primos se comportan de manera bastante aleatoria. O sea, es muy difícil saber cuándo va a aparecer un nuevo primo. De hecho, hay forma de asegurar que ustedes me dicen un número grande o una cantidad grande y se le puede dar una sucesión de números consecutivas que sea igual en cantidad a la cantidad que usted me dice, sin que ninguno de esos números sea primo. O sea, los primos se comportan de manera realmente como locos, ¿no? Lo interesante es, y ya se supo después, que son locos que por otro lado tienen una disciplina casi militar. Y eso tiene que ver ya con otra cosa que no voy a tocar hoy, que tiene que ver con la distribución de los primos, en particular con la hipótesis de Riemann. Pero bueno, en este caso, estamos hablando aquí de Gauss, pues Gauss se hizo otra pregunta, y esto fue a los 15 años. O sea, en lugar de preguntarse cómo buscar un primo, cómo calcular un primo, se hizo otra pregunta distinta. Se preguntó cuántos primos hay hasta una cantidad dada, ¿verdad? Por ejemplo, hasta 4 hay 10 primos, ¿verdad? Hasta 25 hay 100. No, disculpen, hasta el 10 hay 4 primos. Hasta 100 hay 25 primos. Hasta 1000 hay 168 y así, ¿no? Bueno, con una tabla mucho menos completa que esta, mucho menos completa que esta, una tabla, digamos, tal vez que incluía cuando más 4 filas, no tengo exactamente los elementos para estar seguro, pero por ahí debe andar. Pues con una tabla así, bien pequeña, a Gauss se le ocurrió una idea. Muchos dicen que fue cuestión de suerte. Sabemos que la suerte es cuestión de muchas veces de trabajo, de trabajar mucho, y después de mucho trabajo, pues siempre se llega al resultado o se acerca uno al resultado. Pues Gauss, con una lista menos potente que esta, él conjeturó que la cantidad de primos hasta un número n
es aproximadamente igual a n dividido por el logaritmo de n. Esto es lo que se conoce como conjetura de Gauss, que fue por ahí en esos años, entre 1792 y 1793. Y bueno, por ahí si calculan y buscan el año en que nació, pues van a darse cuenta que efectivamente tenía como 15 años, ¿verdad? Como 15 años. Y bueno, este resultado, ¿qué hacen los logaritmos? Los logaritmos metidos en esa fórmula de Gauss, la verdad que yo ni sé, bueno, después de estudiar sí sé, pero no sé cómo a Gauss se le pudo ocurrir que realmente esto era así. Claro, esto fue una conjetura, él no lo demostró, de hecho casi duró 100 años para que fuera demostrada por un matemático belga y un matemático francés. O sea, que demostraron que efectivamente Gauss tenía razón y que la cantidad de primos hasta n es aproximadamente ese número y que además es una cantidad que asintóticamente tiende a ser exacta. O sea, en la medida que n tiende a infinito, pues eso tiende a 1. Esto fue un resultado muy conocido que se conoce actualmente como teorema de Gauss de los números primos, ¿verdad? Bueno, esto es sobre Gauss y este es el primer soneto que yo les quería comentar como un soneto que describe de alguna manera ese pasaje trascendental en la historia de las matemáticas de un niño de 8 años y después todo lo que hizo Gauss, pues se considera, bueno, se le llamaban el príncipe de las matemáticas y se considera uno de los matemáticos más grandes de la historia. Entonces, bueno, esto es sobre números, sobre teoría de números. Yo les traigo otro soneto, poco, un poco no tan así, no tan asociado a una anécdota, sino a un teorema. Dice, un pibe no podrá llegar anciano sin la suerte de ser joven primero. Hay que pasar por cero, pretender evitarlo sería en vano. Al invierno no le sigue el verano. Cada sitio intermedio del sendero será un punto a cruzar por el viajero, lo ha dicho categórico Bolzano. Hay un instante en que la luz se apaga sin que la sombra reine. Repentina no es la muerte ni el filo de la daga. Quien todas estas cosas dictamina, hace casi 2 siglos murió en Praga, un día que campeón salió Argentina. Bueno, este es un soneto que por supuesto involucra el nombre de Bolzano y es todo un famoso teorema de análisis real que de alguna manera encierra el concepto de continuidad. O sea, una función continua, la continuidad es algo que de alguna manera pertenece también a los procesos, digamos, naturales, ¿no? Y por supuesto, es un soneto también con la rima consonante, con la cantidad de sílabas que lleva, con la acentuación y todo. Y como ven, una cosa que quiero resaltar, yo pude haber comenzado al principio, yo soy cubano, yo pude haber dicho un niño no podrá llegar a anciano. Puse un pibe porque al final termino con Argentina, ¿verdad? Un día que campeón será Argentina, sabemos que en Argentina se le dice pibe a los niños, o sea, que es para dar un cierre y que tenga una coherencia, ¿no? El soneto. Hay que decir aquí que, bueno, el día que campeón será Argentina, creo que fue un 18 de diciembre, ¿no? 18 de diciembre, que precisamente fue el día que murió Bernard Bolzano, ¿no? Un día que murió Bernard Bolzano de 1848. Bernard Bolzano, uno de los matemáticos fundamentales del análisis real, ¿verdad? Que estableció resultados importantes, en particular ya esto escrito en forma matemática, no en forma de poesía. Sea F una función de valores reales y continuo en el intervalo cerrado, va como a ver, y tal que esto pasa, entonces existirá un punto C en el intervalo abierto tal que obligatoriamente la función pase por cero. Hay que pasar por cero. Entonces, esto se dice y en un dibujo pues queda muy claro. Si la función parte de un punto que está por debajo del eje X y si llega a un punto que está por encima del eje X, pues si es continua la función, y es una de las condiciones que se piden, pues obligatoriamente va a tener que pasar por cero. Cuando se apaga una luz, no se apaga automáticamente. Hay un momento en que todavía no se ha apagado. O sea, hay un proceso continuo. Para llegar a anciano, por supuesto que hay que pasar por niño, ¿verdad? No se puede pasar de niño a anciano así directamente, ¿no? Hay que pasar por joven. Y bueno, eso está de alguna manera reflejado. Toda esa filosofía, digamos, que estoy comentando en el soneto, pues está reflejada, se desprende de este resultado puro, ¿verdad? De matemáticas de Bernard Bolzano, ¿verdad?
También resaltar aquí, este resultado de análisis real es un resultado muy intuitivo y es precisamente un ejemplo de resultado intuitivo, el cual no es tan simple de mostrar. O sea, ocurre mucho en matemática, que hay resultados muy intuitivos. La demostración suele ser complicada. Aquí la demostración no es tan simple. De hecho, yo a los estudiantes les invito, ¿no?, a buscar la demostración. Ahí se usa profundamente el conocimiento de las propiedades de los números reales, ¿verdad? Hay muchos ejemplos en matemática que son así, ¿no? El famoso resultado este de que toda curva de Jordan cerrada, ¿verdad?, divide el plano en dos dominios, uno interior y uno exterior. Si usted pinta una curva de Jordan, una curva que no se autointersecte, y usted la dibuja, evidentemente esa curva va a encerrar un dominio interior y uno exterior. La demostración de eso intuitivo es bien complicada también. O sea, es otro ejemplo. Pero ya este, que es incluso más clásico, pues suele ser un resultado que, a pesar de ser muy intuitivo, lo que uno ve, o sea, es claro que es cierto, debe ser cierto, la demostración no lo es. Yo no lo voy a demostrar, solamente les digo que aquellos interesados, estudiantes, que me disculpen si a veces hablo en general, yo sé que hay profesores que conocen, por supuesto, de sobra esto, pero bueno, por si acaso, la demostración no suele ser trivial. Este resultado se aplica en cosas interesantes. Por ejemplo, todo polinomio de coeficientes reales y de grado impar tiene al menos una raíz real. Eso se demuestra fácilmente utilizando el teorema de Bolzano. Esto, por supuesto, es un caso particular otra vez volvemos a Gauss, del teorema fundamental del álgebra, que asegura que todo polinomio tiene solución, ¿no? Bueno, por supuesto, ya en el campo de los complejos, ¿no? No vamos a ir a los complejos, pero aquí es interesante que en particular cuando el polinomio es de coeficiente real y de grado impar, tendrá que tener al menos una raíz real, ¿verdad? Y esto tiene que ver con el hecho, ¿verdad?, de como m es impar, cuando x tiende a infinito, pues la función se acerca a más infinito, y cuando tiende a menos infinito, la función se acerca a más infinito. Es decir, se forma que a su izquierda, la función en algún momento va a irse por debajo del eje de las x, y a la derecha en algún momento se va a ir por encima del eje de las x. Entonces, aplicando el teorema de Bolzano, pues esto genera que obligatoriamente va a tener que tener un punto en el cual va a pasar por cero, es decir, que va a ser una raíz, ¿verdad? Entonces, esto, bueno, es un ejemplo también, ¿no? Y el soneto que les escribí, pues no es más que el teorema de Bolzano, pero en el cual se tienen en cuenta una serie de implicaciones más allá de las puramente matemáticas. Por lo tanto, creo, desde mi humilde punto de vista, que pudiera ser también una forma de divulgación. O sea, divulgar este teorema y expresar de alguna manera en un poema qué cosa es lo que está diciendo el teorema de Bolzano, pues puede llamar la atención a muchos, ¿no? Puede ser un punto importante en la enseñanza, o al menos en la captación de estudiantes para matemáticas, que sabemos que es algo que nos hace falta, ¿no? De alguna manera, no son tiempos, o no parecen ser tiempos de estudiar matemáticas puras, ¿no? Y tal vez por acá, pues, hay alguna posibilidad. Bueno, ya he hablado de números, he hablado un poco de análisis, y ahora tal vez sí, ahora voy a pasar un poquito a hablar de topología. Este soneto que está aquí, quien lo lea, pues puede pensar perfectamente que es un soneto de amor, ¿verdad? Soneto de amor. Te voy a conquistar, es mi promesa. No importa si te ocultas tras un velo, caminaré despacio, paralelo a los ejes que ordenan mi torpeza. En mi ilusión palpita la certeza de la conexidad, un amuleto que me protege de cualquier aprieto. Somos dos puntos de la misma pieza. Sé de objetos traídos por los pelos, conozco los quiméricos caminos, no soy el pez que morderá el anzuelo, el peine del topólogo elimino, contemplo tu belleza sin recelo, serás, sin duda alguna, mi destino. Les repito que quien lea esto, pues va a verlo como un soneto de amor, realmente, ¿no? Sin embargo, hay palabras que ahí claramente recuerdan a las matemáticas la conexidad, ¿verdad? El peine del topólogo, que le voy a explicar ahora al final, en algún momento, qué cosa es, ¿verdad? Por supuesto, muchos lo saben. Somos dos puntos de la misma pieza, conexidad, ser de una misma pieza, ¿verdad? La posibilidad de ir de un punto a otro.
aquí está encerrado. Y esto viene siendo, señores, como un poema que le dedica un punto a otro punto. O sea, un punto le dedica un poema a otro punto y le dice que lo va a conquistar, que lo va a encontrar, que va a llegar hasta él y que tiene la certeza de que lo hará porque está en un espacio conexo. ¿Qué es un espacio conexo? Bueno, un conjunto conexo, ya si hablamos matemáticamente hablando, un conjunto conexo, pues es un conjunto que, bueno, es interesante porque se define de manera negativa, ¿verdad? Es un conjunto conexo si no existen dos conjuntos abiertos y disjuntos tales que satisfagan que la unión de esos dos conjuntos contenga a ese conjunto y que además la intersección de cada uno de los conjuntos abiertos con el conjunto no sea vacía. Eso es conexidad. Eso es conexidad, es la definición que aparecen en los libros de análisis, en los libros de topología, los libros bueno, todos estos conceptos, por supuesto, cuando hay abiertos, pues uno puede hablar en topología general o puede limitarse al caso del plano, en el cual la topología está generada por la métrica, ¿no? Por la métrica del plano o del espacio o de un espacio métrico en general. Pero bueno, estas cuestiones de un conjunto conexo, pues se ve así, ¿no? Aquí están los ejemplos. O sea, el conjunto no sé si moradito, azulito, no sé cuál es el color. Este es un conjunto conexo, ¿verdad? Y el conjunto verde, pues evidentemente, como se ve, es un conjunto disconexo. Sí, si se toman dos puntos en el azulito, es altamente probable que se pueda llegar de un punto al otro, dentro del conjunto azulito. Sin embargo, en el verde, pues no, en general, se toma uno en uno de los componentes y el otro en otro punto, en otro componente, y para llegar de un punto a otro habrá que salir al vacío blanco ese que está ahí, ¿verdad? Y por lo tanto, no es posible. Entonces, en el caso particular de un conjunto abierto, que sea conexo, pues se tiene este resultado de que un conjunto abierto y conexo, si se puede expresar como la unión de dos abiertos, pues va a ocurrir obligatoriamente que uno de los dos tendrá que ser vacío, de esos abiertos. Yo no voy digamos, a explicar demasiado, no quiero tampoco aburrirlos con cosas que muchos de ustedes conocen de sobra, pero básicamente es esto, ¿no? En el caso particular de un abierto, pues ocurre así. Ocurre así que si un conjunto abierto es conexo, pues entonces si se puede representar como la unión de dos abiertos disjuntos, pues obligatoriamente esos abiertos, alguno de ellos va a tener que ser vacío, ¿verdad? La conexidad por camino es un poco más intuitiva. La conexidad por camino es simplemente que un conjunto es conexo, ¿verdad? Por caminos, si dos puntos cualesquiera de ese conjunto pueden conectarse mediante una curva continua y que esté contenida completamente en el conjunto, ¿verdad? Como las cosas son en matemática, que muchas veces es preciso tener mucho cuidado, porque hay sutilezas. Resulta que un conjunto conexo por camino y un conjunto conexo no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Si el conjunto es conexo por camino, entonces es un conjunto conexo. Pero si el conjunto es conexo, no tiene por ser conexo por camino. Sin embargo, en el caso de un conjunto abierto, sí se cumple que todo conjunto abierto y conexo es conexo por camino. Es decir, que la conexión por caminos y la conexión son conceptos equivalentes en el caso de conjunto abierto. Por eso es que en este poema que yo le mencioné hace un momento, es importante que el punto que está hablando, ¿verdad? Que le está prometiendo al otro punto encontrarlo, tenga cuidado, ¿verdad? Por eso es que aquí él dice, ¿verdad? Sé de objetos traídos por los pelos, conozco los quiméricos caminos. No soy el pez que morderá el anzuelo, el peine del topólogo elimino. El peine del topólogo simplemente es un ejemplo de un conjunto conexo que no es conexo por camino. Es este señor que está ahí, ¿verdad? Si yo ese señor que está ahí, que son las rayas azules, esa junto con el pedazo negro del eje X y el pedazo negro del eje Y que va de 0 a 1, si yo elimino ese segmento que va de 0 a 1, resulta que el conjunto que se obtiene es un conjunto conexo, pero no es conexo por camino. Es decir, que 0 no le puede decir al 1 que va por él. Si yo quito el segmento ese,
que cemento vertical que une al 0 y al 1, entonces ese 0 jamás va a poder llegar al 1, aun cuando el conjunto que se tiene es un conjunto conexo. Es decir, que este señor que estaba dedicando ese poema, pues está muy bien claro de que hace falta, que hay algunos ejemplos con los cuales no va a poder cumplir su promesa. Su promesa la va a cumplir solamente en el caso de tener un conjunto conexo y abierto en el cual la conexidad es equivalente a la conexidad por caminos. Bueno, esto es ya otro teorema o otro resultado de ya un poco más hacia la topología. Yo no quería dejar de mencionarles otro tema. O sea, estoy tratando de abarcar de alguna manera en estos sonetos ramas distintas de la matemática. Bueno, este que está aquí, que tal vez a ustedes también les resulte conocido, que no sé por qué esto se pone así. Bueno. Ok. Dice, hay 3 cajas. En una está el tesoro. Te tocará escoger la conveniente. No intentes presumir de inteligente. El azar juega sucio. No es un toro que agarres por los cuernos. De repente decides y señalas la primera, pero el croupier destapa la tercera vacía y te pregunta amablemente, ¿mantiene su elección o cambiaría por la caja del medio, caballero? Una cerveza fría. No dejes que te gane el desespero. Decídase por Dios. Escogería la segunda. El azar es traicionero. Esto evidentemente recrea esta historia, no recuerdo el nombre en inglés, ahora lo voy a poner a continuación, ¿verdad? De que hay 3 puertas, ¿verdad? Y detrás de una de esas puertas hay un premio, hay un carro, y en las demás no hay nada, o hay una cabra, algo así. Y entonces le piden a la persona, al público, a alguien que escoja una puerta. Y cuando la persona escoge esa puerta, el que está llevando este programa, pues le dice, mira, le enseña otra puerta y le dice, aquí no hay nada en esta puerta. ¿Te vas a quedar con esa o vas a escoger la otra puerta? Entonces, quien de primera vez lea, o sea, escuche este problema, va a pensar que da lo mismo. Va a pensar que es lo mismo quedarse con la elección, ¿verdad? De hecho, hasta se puede pensar, no voy a cambiar, porque si cambio para la otra puerta es como que ya si lo hice la primera vez debe ser esa vez, segundas partes nunca fueron buenas, voy a quedarme con mi elección. Pues sucede que aunque en estos sonetos no se dice exactamente qué es lo que hay que hacer, pero lo cierto es que es preferible cambiar. O sea, es preferible cambiar. Si en una de las puertas está el tesoro y usted escogió una y la persona que está a cargo le enseñó otra vacía, que no tiene nada, y le dice si se queda con la elección inicial o escoge la otra, pues lo mejor es cambiar. Y está explicado aquí. Ajá, de Monty Hall. Problema. Está aquí, ¿verdad? Supongamos que el tesoro sea el verde, ¿verdad? El tesoro sea el verde. Y usted escoge, en el primer caso este que está aquí, pues está aquí, ¿verdad? En la caja 1 o en la puerta 1. Y usted escogió esta puerta. Ok. Escogió la primera puerta, entonces, evidentemente, lo mejor es quedarse en esa puerta. Pero si escogió, o sea, eso en caso de que esté aquí, ¿verdad? En esta puerta, pero si está aquí en la segunda o está en la tercera, lo mejor hubiera sido cambiar. O sea, si el premio estaba en la primera y usted escogió la primera, pues, ok, de acuerdo, mejor quedarse en la primera. Pero si estaba en la segunda o en la tercera, lo mejor era cambiar, ¿verdad? Se puede ver fácilmente. Por lo tanto, si la elección fue la primera, pues lo mejor fue cambiar. Si la elección fue la segunda, pues igual, va a pasar igual. O si la elección fue la tercera, va a pasar igual. O sea que en cualquier caso, lo mejor, aunque parezca una paradoja, lo mejor es cambiar, o sea, cambiar su elección. Y bueno, es la paradoja esta de la teoría de probabilidades, porque esto es prácticamente probabilidades, ¿verdad? Lo cierto es que puede parecer que no, puede parecer que era mejor quedarse o que era igual y no es igual, porque si de 3 posibilidades hay 2 en las cuales es mejor cambiar. Por lo tanto, obviamente es desde el punto de vista probabilístico mejor cambiar.
Y bueno, estos son los 4 sonetos fundamentales asociados a temas de la matemática. Hay muchos, tengo muchos. De hecho, eh, tengo enviado un libro sobre esta temática que incluye 100 sonetos, ¿no? Los fundamentales que abarcan 4 temas interesantes dentro de la matemática, 4 disciplinas, ¿no? La teoría de números, análisis, topología y probabilidades. Obviamente, pueden haber otros en que se intersecten todos. De hecho, los resultados matemáticos grandes casi siempre son aquellos en los que se intersectan varias ramas de la matemática distintas. Yo por último, no sé qué tiempo llevo, pero ya por último quiero presentar ante ustedes un último soneto, valga la redundancia, que va dirigida sobre todo a los jóvenes que pueden estar escuchando. Tiene que ver con la creatividad matemática. La creatividad matemática, la matemática es una ciencia tal vez la más, bueno, para mí la más, una ciencia altamente creativa. Una ciencia altamente creativa que tiene especial predilección por las neuronas jóvenes. Es decir, los premios más importantes de matemática o el premio más importante de matemática es la medalla Fields, ¿verdad? Que se da a jóvenes con, no sé si menos de 40 o menos de 45, no recuerdo exactamente ahora, pero es una edad pequeña. Hay que decir que los resultados más grandes en matemática casi siempre han sido de personas jóvenes, ¿verdad? Hay un ejemplo de un matemático norteamericano, eh, creo que demostró algo así, que la hipótesis del continuo es indecidible, algo así, ¿no? Que es un Cohen de apellido, que preguntó cuando era un joven qué cosa tenía que hacer para hacerse famoso, y le dijeron que que resolver algunos de los problemas de la lista de Hilbert, ¿verdad? Y le dijeron que el problema 1 parecía importante, el problema 1 de Hilbert tenía que ver con la hipótesis del continuo, ¿verdad? Y Cohen pues atacó ese problema de manera exitosa y en menos de un año, algo así, él resolvió el problema con una respuesta que sorprendió a todos. La respuesta era sí y no. O sea, ambas cosas eran ciertas. O sea, si decías que la hipótesis del continuo era verdad, pues llegabas a una teoría no contradictoria, y si decía que era mentira, pues llegabas a una teoría tampoco contradictoria. Y luego de eso, pues siguió queriendo resolver problemas y le presentaron el problema 8. Y el problema 8 pues, era la hipótesis de Riemann, y Cohen murió sin poder resolverlo, ¿no? Pero casi siempre los jóvenes son los que tienen como la frescura esa y la valentía de buscar nuevas ideas. Por eso es que este soneto, de alguna manera, también es una, ¿cómo decirles? Bueno, estoy aquí invocando a Hardy. No sé por qué, no me deja ver todo, siempre me pasa. Voy a ponerlo acá abajo. No sé qué es esto, no sé, no desaparece. Puede correrlo, doctor, o Sí, lo quitar. corro, pero se queda igual, se queda. Es que no lo desaparece, no sé por qué. Deja ver cómo hago. Ok, ya lo quité. Dice, el príncipe con 15 conocía de los primos alguna jugarreta. Cuando Riemann enamoraba a Zeta, no más de 32 años cumplía. Galois aprendió la luz de su teoría con solos 19. La ruleta rusa paralizó su mente inquieta. Ramanujan sorprende todavía por su creatividad adolescente. ¿Podremos escapar por la tangente? El tiempo se congela en los espejos donde Hardy acaricia sus emblemas. Los jóvenes demuestran los teoremas. La historia relatada por los viejos. Evidentemente, no quiero decir que un matemático ya de una edad determinada no pueda seguir trabajando, no pueda seguir creando, nada que ver, solamente es una realidad que se ha manifestado con los años, y además una invitación, sobre todo, a los jóvenes a aprovechar esas neuronas jóvenes, esas neuronas con fuerza, para atacar los problemas matemáticos y para profundizar en esta ciencia que es, sin duda alguna, una ciencia, como decía alguien, dijo, creo que Gauss, en una doble condición, de verdad, de servidora y reina de la ciencia. Yo
con este soneto, con esta invitación a los jóvenes, pues termino esta breve charla y les agradezco mucho por su paciencia y por su atención. muchas gracias, doctor Ricardo Abreu, por su charla en la tarde de hoy en el seminario. Y ahora para todos tenemos un espacio, unos 15, 20 minutos para preguntas. Las preguntas las pueden hacer en el chat o simplemente hacen uso de su micrófono. Doctor, si deja de compartir, si Sí, puede. a ver cómo se hace esto. Bueno, Entonces, preguntas. financiar presentación. Sí, ya, ahí ya, búscalo por ahí. ¿Ya dejé de Preguntas. compartir? Sí, no, todavía. Sí, pues tienes que hacerlo desde allá. O si quieres, yo lo hago desde acá. Bueno, hazlo desde allá porque la verdad que no sé cómo. De hecho, ni me veo aquí, yo no sé por qué no me veo yo. Supongo Bueno, que vale, vale, vale. Bien, también queremos agradecer, profesora Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Súper interesante. Puse el comentario porque soy argentina. Así que Ah, qué lo de bien. Fidel y lo del campeonato, gracias, porque fue un guiño a nuestro país. Así fue. No, quería saber si vos trabajás esto de la poesía con alumnos de algún nivel, tanto para interpretarlas y justamente ver, bueno, eso, qué ideas matemáticas hay atrás, o incluso para que por ahí ellos creen algunas también. No sé si tenés como esa punta puesta en la educación y en el uso de la poesía como recurso para trabajar matemática en algún nivel educativo. Gracias, maestra Silvia. Yo en realidad apenas comienzo en esto, o sea, eh, de momento no sé por qué. ¿Será porque los viejos escriben libros? Me he dedicado pues a hacer un poco de poesía. Escribí de hecho un libro de narrativa que debe salir pronto sobre, bueno, el libro se llama La imaginaria realidad de los números. Pero luego de eso empecé a escribir sonetos y me dediqué a hacer sonetos en los cuales ponía a la matemática como centro y he realizado algunas actividades, pero muy breves. O sea, no tengo realmente una experiencia en llevar esto a la educación todavía, pero pudiera ser. Bien, ¿alguna Gracias. otra pregunta? Gracias, doctora Silvia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? En el chat, doctor Abreu tiene bueno, un saludo y felicitaciones de la doctora Rosa Isabel Urquiza. Gracias, El doctora. Gracias. comentario de la profe Silvia. Bueno, y Marta Paola, que si vamos a subir la grabación para poder verla posteriormente. Sí, estamos en la creación de un sitio web donde esperamos, una página, mejor dicho, donde esperamos poner todas las conferencias de este ciclo, o sea, de este semestre. ¿Alguna otra pregunta? Agradecer también la presencia por acá del doctor Mauro que nos acompaña y todos ustedes, por supuesto, que están en el día de hoy. Eh, ¿Alguna pregunta? Pueden hacer uso del micrófono si lo desean. Doctora María, quería decir algo. No tengo preguntas. Mucho gusto de tenerte con nosotros, Ricardo. Muy entretenido la charla, muy entretenida la charla. Creo que pasamos un rato muy agradable y nos dejas pensando a todos. Tan es así que no estamos listos a hacer las preguntas en este momento. Pero muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora. Muchas gracias. Doctor Mauro, ¿quiere decir algo? No, no tiene el micrófono puesto, doctor. Ah, bueno, ya. Sí, darle las gracias a Richard por deleitarnos una vez más con su acostumbrada y amenas charlas a la que ya no nos acostumbramos desde que lo conocimos. Gracias, Mauro. Muchas gracias, doctor. Te mando un abrazo, Richard. Igualmente un abrazo para ti. Sí. Gracias. Doctora No, si estoy Rosisabel, viendo desde aquí, te quiero. Igual. María,
y un abrazo para ti y para Osvaldo también. Gracias, Mauro. Doctora Rosa Isabel, ¿quiere decir algo? ¿Sabes mis problemas con el... ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha bien, Sí, se escucha bien. Richard, todo un placer escucharte. Creo que es una lástima para las personas que no lo conocen personalmente, que no puedan tener ocasión de intercambiar directamente con Richard, que además es un excelente músico, que canta muy bien, que toca guitarra, que es una persona increíble y es alguien a quien quiero muchísimo y que hace muchos años estamos relacionados de diferentes formas, o sea, estábamos haciendo doctorado juntos, trabajamos juntos y mantenemos la amistad. Y casi siempre cuando leo algo suyo, sea un texto o sea poesía, pero relacionado con la matemática, la mayor parte de las veces, pues, o no entiendo nada o entiendo muy poco. Y siempre me da mucha gracia cuando hay personas que hacen a veces un comentario sobre la calidad, digamos, de la poesía, que realmente es muy buena poesía, pero que estoy segura que entendieron mucho menos que yo. Y bueno, quisiera también referirme a la vinculación de Richard en la formación de jóvenes matemáticos y de jóvenes estudiantes de licenciatura en matemática, más allá de su real talento para ser investigadores en esta ciencia, pero su influencia ha sido increíble siempre. Es una persona maravillosa y ha sido todo un placer haberlo escuchado hoy. Muchas Gracias. gracias, Rosa. Muchas gracias. Un abrazo. Sí. Por acá, doctor Ricardo, en el chat, Marcos Campo de la Universidad Autónoma de Puebla en México dice que no es una pregunta, es un comentario. Solo mencionar que recordé aquella canción dedicada al teorema de Tales de Lex Luthien, algo así. Sí, Luthien. Lelutier. Seguro la geometría es fuente de inspiración para escribir poesía. Así es. De hecho, tengo varios sonetos escritos sobre geometría. Y uno exactamente dedicado a Tales. Vale, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Doctora María. Bueno, nuevamente gracias Ricardo y a todos los asistentes. Me resta preguntarle a Osvaldo qué tenemos para dentro de 8 días, Osvaldo. Sí, dentro de 8 días tenemos la conferencia de Kevin, el doctor Kevin Dikema, que actualmente es el presidente del NSTM en Estados Unidos y nos acompañará con esta conferencia que ustedes ven aquí, hablando sobre oportunidades de los estudiantes en matemática. Así que les esperamos. Sí. Era eso, doctor. Otro invitado de lujo. Bueno, nos vemos todos dentro de 8 días. Que pasen una semana muy agradable. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. luego. Gracias, Hasta gracias por luego. todo. Hasta luego.